Estamos viviendo una absoluta locura. En el anterior capítulo de la semana pasada, el 1125, tuvimos un montón de revelaciones épicas e incluso la muerte de un personaje importante en One Piece. Y ya sabéis lo rarísimo que es eso viniendo de Oda. La muerte de un personaje importante con otro tomando el poder de forma maquiavélica para conseguir el control de un arma ancestral es un tema interesante y que os ha gustado mucho, así que os dejaré por aquí un enlace a dicho vídeo. Pero 7 días después, las revelaciones del último capítulo del manga, el One Piece 1126, han sido una completa locura, y por eso el título de este vídeo. A algunos nos ha dejado fríos este capítulo por la dureza de lo que hemos visto. Antes que nada, os aviso que si no vais al día con el manga y no queréis comeros un spoiler, podéis dejar el vídeo aquí y retomarlo tras leer el capítulo. Si ya lo has leído, sigue viendo como si nada con los cascos y el móvil delante, y así lo disfrutarás más. Dicho esto, vamos a entrar con el análisis de una de las escenas más polémicas de los últimos finales de arco. Estoy hablando de la escena de Shanks y Bartolomeo. La escena comienza hace más de un mes en la isla Garter, un país pequeño y montañoso con una apacible ciudad costera. Es el mismo lugar donde Bartolomeo quemó la bandera de Shanks para colocarla de Luffy en el capítulo 869 del manga, mientras los Mugiwara se encontraban inmersos en el arco de Whole Cake. Los ciudadanos de esta isla son civiles débiles e inofensivos, que parecen mantenerse al margen de los duelos por el poder entre piratas, porque todos permanecen mudos en la plaza contemplando una escena incómoda. Aquel joven pirata rebelde que llegó a la isla de malas maneras sin respetar el territorio de un yonko, se encuentra de rodillas tras sufrir una paliza con la tripulación del pelirrojo delante. Shanks le dice a Bartolomeo que, si lo olvidan y le dejan ir como si nada después de mancillar su símbolo, la gente dejará de temer a la banda de los piratas del pelirrojo, y, una vez perdido el respeto, comenzará a haber revueltas e intentos de otros piratas por atacar sus islas y a sus aliados, que recordemos que eran bastante débiles. Es comprensible que Shanks, que siempre se nos ha mostrado como un hombre protector y pacífico, quiera minimizar el riesgo en sus territorios, y tener que viajar constantemente para pacificarlos sería un trabajo a nivel organizativo para él y su banda, que le restaría tiempo para planificar la gran jugada, su búsqueda del One Piece. Bartolomeo le contesta que lo comprende, porque el sistema de los yonko funciona con las mismas responsabilidades en todos los territorios, y estos piratas no pueden permitirse actuar débiles frente a los novatos que vienen con intención de alardear hasta su misma puerta. Bartolomeo llora y dice que cometió el peor error posible, pero no lo dice pensando en sí mismo, sino en su capitán. Mientras tanto, los habitantes de la isla Gartel permanecen en silencio. Es interesante notar que en el panel aparecen solo mujeres o personajes ancianos, como si no hubiera hombres jóvenes en la isla por alguna razón. Con una cara seria y ensombrecida, Shanks le hace un gesto a Hongo, el médico de su tripulación, que transmite un mensaje impactante a Bartolomeo. Esto es un veneno mortal. Tienes un mes para hacer que Mugiwara no Luffy se lo beba. Es la responsabilidad de un jefe asumir los errores de sus subordinados. Este es un veneno muy poderoso que hará que toda la sangre salga de tu cuerpo violentamente, y de ese modo... Ese es un veneno muy poderoso que hará que toda la sangre salga de su cuerpo violentamente, y de ese modo, Luffy morirá con un sufrimiento inimaginable. Bartolomeo, desmoralizado por la orden, observa el frasco entre suspiros, mientras sus subordinados dicen que eso es imposible, que el capitán nunca traicionaría a Luffy. En este punto de la escena, a los fans nos saltan todas las alarmas, porque el médico de la tripulación no actuaría así si Shanks no se lo hubiera ordenado. Un personaje como Hongo no podría hacer una declaración así con su capitán presente si no estuviera de acuerdo. Del mismo modo, todos los fans sabemos que Bartolomeo es el más leal al sombrero de paja y que nunca lo traicionaría. Cumpliendo con lo que todos esperaríamos, el caníbal coge el frasco con los dientes y se lo bebe. Gambia y los otros piratas del Barto Club lloran y le dicen a su jefe que se detenga, que será él quien morirá desangrado. Pero Bartolomeo le grita a la cara a Shanks y a Ben Beckman que está bien así, que él no recibió de parte de Luffy la orden de unirse a su gran flota. De hecho, Luffy ni siquiera estaba de acuerdo, sino que los 7 capitanes de la flota optaron por seguirle incluso sin su permiso. Bartolomeo dice que Luffy no tiene por qué enterarse.
No quiere que su ídolo tenga que perder su tiempo y su concentración para salvarle, ahora que está centrado en la lucha por el One Piece. Esto solo es una historia más de un supernova que intentó amenazar a un Yonko en su territorio y terminó perdiendo la vida por ello. Después dice que lo único que quería era ver a Luffy llegar a convertirse en el rey de los piratas, y que no podrá hacerlo por culpa de su estúpido error, y ruega a sus nakamas que le perdonen por haber tirado su vida y su sueño a la basura. Mientras todo esto ocurre, Shanks tiene una cara extraña, una mezcla de seriedad y aburrimiento. La forma en la que Shanks cierra los ojos aquí resulta sospechosa, porque no está mirando hacia Bartolomeo, sino a su izquierda, donde se encontraba Ben Beckman. Quizá ambos están teniendo una mirada cómplice, y más después de lo que veremos en la siguiente página. Seguimos. Todos los personajes mantienen la respiración durante unos segundos, porque Bartolomeo ha terminado de beber el veneno y los efectos mortales serán inminentes. Pero pasadas un par de viñetas, pone cara de sorprendido porque parece no causarle efecto. En los siguientes paneles vemos como él y su tripulación navegan en el Going Luffy Senpai, saliendo del puerto de la isla Gartel, mientras el Red Force de Shanks se mantiene anclado. Bartolomeo comenta a Gambia y sus piratas que le parece un milagro que el pelirrojo le haya dejado irse así sin más. Les dice que a menudo los yonkos son aterradores, pero que Akagami ha resultado ser un buen tipo o alguien benévolo. Aún así les dice a sus hombres que aceleren el barco y se alejen de la isla lo más rápido que puedan, por si acaso. Mientras tanto, vemos que Shanks y sus piratas a bordo del Red Force están hablando y descansando. Beckman le pregunta a Shanks que por qué tiene una cara de felicidad tan extraña. Su capitán le comenta que está muy feliz porque ve que Luffy ha encontrado seguidores muy fieles y se llena de alegría de que sea una persona tan querida. La cara de Shanks en este punto es enternecedora, con ojos dibujados como líneas gruesas y una gran sonrisa que parece sincera. Pero en la siguiente viñeta, observamos cómo Yasop le dice a su capitán que se aparte amablemente y que los negocios son los negocios. En otras traducciones, esta frase aparece como «Todavía tenemos que darles una lección». Y, sin mediar una palabra más, su capitán le deja sitio en la cubierta para apuntar y disparar, y lo siguiente que vemos es una enorme explosión en el barco de Bartolomeo. El narrador comenta con su voz impactante: en las cercanías de la isla Gartel, la tripulación del Supernova, Bartolomeo el Caníbal y su barco fueron destruidos. Se desconoce si hay algún superviviente. Si para este punto del capítulo no has asistido a esta página con incredulidad, con una gota de sudor cayéndote por la frente y como un escalofrío, no eres un auténtico fan de One Piece. ¿Qué acabamos de ver? ¿No os parece que esta curiosa lección de acciones es una barbaridad a nivel de historia? Vamos a analizarlo. En primer lugar, comenzaremos a analizar el comportamiento de Shanks y su tripulación, que es lo que más ha dado que hablar en el capítulo. Y lo que hemos visto es maldad o bipolaridad. En primer lugar está el tema del veneno. Que un subordinado de Shanks en su presencia hable de envenenar a Luffy sin que el capitán diga nada, quiere decir que está de acuerdo, ya que lo está permitiendo. Ninguna de estas acciones ocurre ajena a sus órdenes, porque todos sus hombres lo respetan. Esto nos lleva a hacernos la pregunta: ¿para Shanks lo más importante son los negocios o el bienestar de un amigo? Pensemos que Shanks siempre tuvo una buena relación con Luffy, y que incluso durante la guerra de Marineford se presentó para que no hubiera víctimas, centrándose en concreto en proteger a Luffy inconsciente, y encargarse de que no perdiera su sombrero. ¿Me estás diciendo que este tipo, 2 años después, sería capaz de matar a sus aliados sin que le temblara el pulso? Desde luego, parece que todos los yonkos son aterradores, y tienen que tener un carácter despiadado para mantener la presión de semejante puesto. La cosa habría quedado en nada si solo hubieran jugado con Bartolomeo a la pantomima del veneno para que todo pareciera una amenaza, y, por simpatía a Luffy, su subordinado solo escapase con un tirón de orejas. Pero parece que la tripulación de Shanks valora más sus propios negocios que la posibilidad de hacer frente común con Luffy. Pensemos que si ambos yonkos se congraciaran e hicieran una alianza, se convertiría en el grupo más fuerte actualmente en todo One Piece, y ni la marina ni ningún otro yonko podría hacerles frente. Quizás Shanks no estaba pensando estratégicamente a este respecto, y esto solo puede deberse a que, en su estrategia, no necesita aliarse con nadie, porque sabe que su tripulación, aunque pequeña, es la más poderosa en la actualidad. Dicho de otro modo,
Aunque pudiera tener simpatía por Luffy, confía tanto en sus propias fuerzas que no teme enemistarse con él y su banda porque es autosuficiente. Parece que al final sí que podríamos tener un enfrentamiento entre ambas tripulaciones, y Oda ha jugado con nosotros haciéndonos creer que son aliados naturales, porque se conocen desde que Luffy era un niño. Pensemos que Shanks ha estado 9 años sin ver a Luffy hasta Marineford, pero desde hace solo 2 años su actitud ha cambiado totalmente. Y esto pone nerviosos a los lectores, que estamos empezando a ver cómo ese alegre capitán buena onda que luchaba para proteger a sus amigos, en realidad no lo es tanto, y hemos sido engañados por ver la historia desde el punto de vista de un niño inocente como Luffy. ¿Y si Shanks nunca hubiera sido como lo hemos visto? En segundo lugar, tenemos que hablar de lo rastrera que ha sido la estrategia de la banda del pelirrojo. Jugar con la esperanza de Bartolomeo y dejarlo ir, para luego atacarlo por la espalda, no parecía algo propio de la tripulación de Shanks, y a todos nos ha cogido por sorpresa. Es verdad que vivimos en un mundo de piratas, y las traiciones están a la orden del día, pero este truco parece propio del mismo Barbanegra. Supongo que al vivir en el mar más peligroso, los grandes piratas en verdad deben mostrarse implacables, pero la forma en la que Shanks ha jugado con la esperanza de los piratas del Club Barto ha sido desgarradora. Imaginad el alivio del buen Bartolomeo al zarpar con su tripulación, incluso elogiando la bondad del pelirrojo, para volar por los aires unos segundos después. Parecía que Bartolomeo no había dañado a los civiles de la isla y solo había quemado la bandera, y Shanks podría haberlo tenido en cuenta para establecer un trato o un beneficio más provechoso para él, pero ha preferido matarlo. En el fondo es parecido a la historia de Draven, el campeón de League of Legends. Se supone que Draven era un carcelero psicópata que daba a los presos la posibilidad de liberarse si conseguían escapar corriendo de la prisión, que tenía las puertas abiertas. Draven no los perseguía, pero cuando los presos estaban llegando a la libertad, les lanzaba un hacha por la espalda con su puntería perfecta y los acababa en el acto, para ganar las alabanzas de los ciudadanos de Noxus. De la misma forma, acabar con alguien por la espalda después de haberle dado esperanza es una forma muy rastrera y cruel de jugar con una víctima. ¿Nos encontramos quizá ante un Shanks psicópata, para el que la vida no vale nada? ¿O de un personaje perfectamente maquiavélico, al que solo le importa el resultado y no el camino empleado para llegar a él? Y digo esto más que nada porque en la viñeta inmediatamente anterior vemos una sonrisa de felicidad en su cara, y Oda transmite con el dibujo una alegría sincera. Si te alegras de que Luffy tenga buenos amigos y personas que lo quieren, ¿cómo serías capaz de acabar con ellos sin pensar que haces daño a tu amigo? Como siguiente punto tenemos que hablar de la participación de Yasop como mano ejecutora. En un paralelismo con el arco de Enies Lobby, hemos visto que es el tirador el encargado de llegar con su proyectil donde la mano del capitán ordena. Con su puntería perfecta, impacta en el barco y lo hace volar por los aires, haciendo que hoy en día se vea como el francotirador más peligroso en toda la serie, incluso más que Van Augur, cuyos disparos paró Jean Bart, un personaje de la tripulación de Law que no está entre los más fuertes de la serie. Una vez dicho esto, ¿qué lleva ese maldito proyectil? ¿Es posible que sea una bala normal recubierta con 1 tonelada de haki? Porque esa explosión no es normal. Quizá en futuros capítulos lo expliquen, pero algunas teorías que se me ocurren, y sé que muchos fans están pensando, son las siguientes. Durante la paliza que le pegan a Bartolomeo, cuando la tripulación del Barto Club está entretenida, algunos piratas de Shanks han colocado explosivos en su barco, que es donde Yasop ha apuntado. Otra posible teoría es que el veneno que le dieron al joven pirata en realidad era un líquido que lo volvió extremadamente volátil, y al recibir el disparo, el capitán volara por los aires, hundiendo su propio barco en el proceso, que quizá es la opción más sangrienta. De todas formas, me parece que lo más triste de esta situación es que el propio Bartolomeo tiene la fruta de las barreras, que de otro modo pudiera haberle servido para parar el proyectil. Pensadlo. Si acabas de escapar de un enemigo, aunque tengas prisa y estés huyendo, lo lógico sería tomar precauciones por posibles represalias. Si Bartolomeo hubiera colocado una barrera en la parte posterior de su barco, quizá hubiera parado la bala de Yasop. Este personaje tenía la capacidad de haberse protegido a sí mismo y a los suyos, pero al confiar en la bondad de un supuesto amigo de Luffy como es Shanks, ni siquiera pensó en levantar una barrera. De este modo, Oda juega con nuestro sentimiento de la justicia, y nos hace pensar que es una verdadera traición por parte de Shanks, añadiéndole mucho picante a esta trama. Por último, vemos como el narrador deja abierta la posibilidad de que haya algún superviviente.
Creo que con esto deja bastante claro que seguramente Bartolomeo y algunos de sus nakamas se habrán salvado a pesar de que no se vea ninguno mientras los restos del barco se hunden. Pensad que ya llevamos 3 tripulaciones de supernovas destruidas en apenas unos meses en el mundo de One Piece. Y, por ejemplo, con la de Kid no nos dejó un mensaje como este. Por esta misma razón, yo creo que la banda de Kid está completamente erradicada, pero es posible que volvamos a ver al Barto Club como náufragos en algún lugar, y desde luego, muy lejos de participar en alguna batalla del lado de Luffy y sus amigos. Por último, quiero lanzar una teoría loca que os va a volar la cabeza, y es que, si de verdad el buen Bartolomeo se ha ido a visitar el otro mundo, se encontraba todavía muy cerca de la isla Gartel, y como usuario de una fruta del diablo, si de verdad se ha ahogado, su fruta aparecerá reencarnada en la más cercana. Casualmente Sang se encuentra todavía en la isla a bordo de su barco, el Red Force, y no olvidemos que los piratas poderosos y los cazadores de frutas del diablo suelen tener acceso a frutas precisamente para esto, para reclamar los poderes de los enemigos una vez terminen con ellos. ¿Qué creéis que pasaría si una vez que Luffy se encuentre con Shanks y estén bebiendo amigablemente, el pelirrojo cree una barrera y diga: «Hace unas semanas me encontré con un amigo tuyo que se metió en mis negocios. No salió muy bien para él». Y con esto termina mi análisis de esta escena del capítulo 1126 de One Piece, un capítulo que ha sido una locura en frentes y en revelaciones. Si continuáis dándole tanto apoyo al canal con las suscripciones y los comentarios, seguiré siendo muy activo e intentaré traer más análisis interesantes cada semana. Ahora os dejo con algunos de mis vídeos más interesantes y espero que os gusten de corazón. Un saludo y nos vemos en la próxima teoría.